En este video vamos a estar abordando la primera parte de la práctica número 7. Es importante destacar que todas estas pruebas bioquímicas me van a servir para poder diferenciar especies bacterianas dentro de un mismo género. Por ejemplo, en el caso de la primera prueba a plantear, que es la fermentación de carbohidratos, no todas las bacterias son capaces de degradar todos los azúcares. Entonces, vamos a utilizar caldos o medios líquidos a los cuales le hemos añadido carbohidratos. Vamos a utilizar un tubo con glucosa, uno con lactosa, que es un disacárido, al igual que la sacarosa. Y le vamos a añadir un indicador de pH denominado rojo fenol. El indicador de pH que se añade a los medios de cultivo es para poder identificar los productos de los metabolismos realizados. Por ejemplo, si hay un proceso de fermentación, se degrada el azúcar por vía fermentativa, se genera ácido. Y ese ácido, por supuesto, va a generar una acidez en el medio que es detectada por el indicador de pH y podemos ver cómo se intensifica o se obtiene una coloración en el medio. En este caso, se va a colocar de color amarillo intenso por la acidez. En el caso de que Escherichia coli, que es la bacteria a utilizar, la inoculemos tanto en el tubo de glucosa, en el de lactosa y en el de sacarosa. Lo incubamos a 37 grados centígrados y a las 24 horas observaremos los resultados. Dentro de cada uno de esos tubos en donde esperamos obtener fermentación, hay un tubo invertido más pequeño denominado tubo de Durham. Aquí lo tenemos escrito. Ese tubo de Durham tiene la finalidad de, si ocurre el proceso de fermentación con desprendimiento de gas, las burbujas de gas emanadas del proceso metabólico van a ocupar el espacio del tubo invertido y van a desplazar el líquido que está dentro del tubo de Durham, ubicándose la burbuja de aire o de gas formada durante la acidificación o fermentación del carbohidrato. Entonces, en este caso, vamos a inocular Escherichia coli en los 3 tubos con azúcares. ¿Para qué nos pudiera servir esta prueba? Bueno, hay especies bacterianas capaces de degradar todos los azúcares, desde los monosacáridos hasta los disacáridos, pero hay especies bacterianas como la salmonela que ellos no pueden degradar lactosa. Entonces, para diferenciar, por ejemplo, Escherichia coli con salmonela, pudiéramos ubicar este tipo de prueba bioquímica. En la segunda prueba vamos a establecer la capacidad de un microorganismo, en este caso Escherichia coli, de degradar el azúcar de ese medio o de metabolizarla, bien sea por la vía oxidativa o por la vía fermentativa. Esta prueba se denomina OF-glucosa o también denominada, ¿verdad?, oxidación y fermentación de la glucosa. En este caso tenemos Escherichia coli y el medio que vamos a utilizar es el medio Huub-Levinson. El medio Huub-Levinson contiene hidrato de carbono, en este caso glucosa como monosacárido fácil de degradar, y contiene un indicador de pH que es el azul de bromotimol. O sea que inicialmente este medio tiene una coloración verde. ¿Qué sucede si la bacteria oxida o fermenta la glucosa? Se va a generar ácidos
y esos ácidos en el medio va a ser captado por el indicador de pH, en este caso el azul de bromotimol, y vira el color verde a color amarillo. ¿Cómo se monta el ensayo? Ok, vamos a utilizar los dos tubos, uno para demostrar la vía oxidativa, o sea que tiene que estar en aerobiosis, y el otro tubo para demostrar la vía anaeróbica. Vean que aquí tenemos en las siglas Hub-Leibson en aerobiosis, y aquí tenemos medio HL, que es lo mismo Hub-Leibson abreviado, pero aquí vamos a crear anaerobiosis. ¿Cómo creo anaerobiosis o desplazo las moléculas de oxígeno? Calentando en baño de María solo este tubo en donde quiero que haya anaerobiosis. Lo caliento por 10 minutos en baño de María, espero que disminuya la temperatura. Una vez que se cumplen los 10 minutos, saco el tubo y espero que se refresque a como mínimo una temperatura entre 45, 40, 35 grados centígrados para poder inocularlo. Entonces, una vez que ya yo he calentado y he esperado refrescar, que he desplazado las moléculas de oxígeno, ahí sí voy a inocular Escherichia coli tanto en este tubo que no se calentó como en este tubo en el cual desplacé las moléculas de oxígeno. Como este lo quiero en anaerobiosis, una vez que inoculo la Escherichia coli, voy a añadir parafina aproximadamente al grosor de mi dedo índice, porque la parafina va a sellar el inóculo y no va a permitir la entrada de oxígeno. Ya he creado un ambiente anaeróbico y tengo mi ambiente aeróbico. ¿Qué sucedería si el tubo en aerobiosis me vira el color verde a amarillo? Bueno, ahí estoy en presencia del uso de la glucosa o metabolización de la glucosa por la vía oxidativa. Mientras que si aquí también ocurre el viraje de verde a amarillo, es porque la bacteria también utilizó la glucosa sin oxígeno, o sea, por vía anaeróbica, y eso pudiera ser tratándose de Escherichia coli, que es una bacteria anaerobia facultativa, y una bacteria anaerobia facultativa va a ser positivo a la oxidación y positivo a la fermentación. Al resultado de la OF-glucosa de Escherichia coli, obtenemos entonces este resultado. Mi pregunta sería, si yo inoculo Pseudomonas aeruginosa, que es una bacteria aerobia estricta, ¿cuáles serían los resultados que ustedes esperarían obtener? Se supone que si es aerobia estricta, solamente oxida. Entonces, Pseudomonas será oxidación positiva. Y si ella es aerobia estricta y no fermenta, será F negativa. Esos serían los resultados para Pseudomonas. Así pudieran ustedes generar diferentes ejercicios con diferentes especies bacterianas, desde las aerobias estrictas, las facultativas o las anaerobias estrictas. Importantísimo los indicadores de pH y los medios a utilizar. Finalmente, en este video evaluaremos la prueba de catalasa, enzima catalasa presente en muchas especies bacterianas, aerobias o anaerobias facultativas como Escherichia coli, que le permiten metabolizar los productos tóxicos derivados de emplear el oxígeno como aceptor de electrones en la cadena transportadora de electrones en el proceso de respiración aeróbica. Bien, eso ya ustedes lo vieron en teoría. Utilizamos una lámina portaobjetos, utilizamos la cepa de Escherichia coli, con un asa de platino tomo el inóculo, lo coloco en la lámina portaobjeto y añado con una piseta peróxido de hidrógeno o agua oxigenada sobre el inóculo colocado en la lámina portaobjeto. ¿Qué debe ocurrir ahí? Que si la bacteria es capaz de producir la enzima catalasa, va a hidrolizar el peróxido de hidrógeno en agua más oxígeno, y este oxígeno serían las burbujas que podemos ver que se desprenden
al momento de añadir el peróxido de hidrógeno. En este caso, Escherichia coli sería catalasa positivo. ¿Para qué nos serviría esta prueba? Bueno, si yo tengo una muestra de una especie en forma de coco, puede ser estafilococo o puede ser estreptococo, esta es una de las pruebas que me permitiría diferenciarlo, porque la familia de los estafilococos, por ejemplo, los estafilococos son anaerobios facultativos y son catalasa positivo, mientras que Streptococcus sabemos que es aerotolerante y es un microorganismo catalasa negativo. Para eso entonces la finalidad de las diferentes pruebas.